el agradecimiento. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de la Comisión de Lactancia Humana. Es para mí un verdadero placer y un honor poder estar entre ustedes conversando sobre algunos aspectos de la consulta prenatal, todos muy probablemente conocidos por ustedes, pero que para nosotros es importante siempre visibilizarlo y reafirmarlo en un intento de mantener esta educación médica continua en vanguardia. No tengo ningún conflicto de interés, por supuesto, como ustedes lo saben, y cuando nosotros hablamos de la consulta pediátrica prenatal en lactancia humana, no pareciera existir ninguna definición que nos diera cuenta de qué consiste esta consulta. Y la consulta prenatal no es más que aquella que está organizada y estructurada de una forma tal en donde el pediatra y el puericultor pueda interactuar de forma directa con esa madre embarazada que llega de alguna manera por voluntad propia o tal vez referida por alguno de los que están emparentados con la educación en lactancia humana, como el obstetra, el perinatólogo y el neonatólogo, en un intento de ofrecer toda la educación necesaria de manera antenatal, exaltando los beneficios de la lactancia humana para que sea el alimento idóneo para desde el momento mismo del parto y en lo adelante hasta los 2 años y más. Eso va a tener un impacto en lo que significa la familia y va a crear un nexo indeleble entre nosotros, los pediatras, y entre la familia como tal. Eso va a redundar en el incremento del bienestar de esa diada, ese binomio madre-hijo. Y por supuesto, si nosotros vamos a hablar de lactancia, también van a surgir una serie de elementos y de preguntas que probablemente podamos dilucidar y que también impactará disminuyendo las consultas de emergencia por parte de esa madre, porque va a estar muy empoderada y muy conocedora de todo lo que tiene relación con todos los eventos durante esos primeros momentos. Entonces, el pediatra debe convertirse en un consejero definitivamente en la lactancia humana antes del nacimiento, en el nacimiento y, por supuesto, posterior al nacimiento. Antes del nacimiento con la consulta prenatal, en el nacimiento obviamente respetando la hora sagrada y ese apego precoz que es tan importante que nosotros defendamos en cualquiera de los escenarios y en donde quiera que nos encontremos y por supuesto desde el punto de vista postnatal con una consulta pediátrica robusta en donde podamos hablar y siempre conversar sobre lactancia humana. Esto lo podemos lograr en parte gracias a esta iniciativa por parte de la UNICEF con estos 10 pasos para los hospitales amigos de la madre y del niño, en donde podemos observar, y como ustedes lo saben, el punto número 2 y el punto número 3 son unos grandes aliados para nosotros en este momento desde el punto de vista de la consulta prenatal, pues todo el personal médico debería estar formado, todo lo que son los médicos, las enfermeras, los obstetras, el anestesiólogo debería estar inmerso en esto, el perinatólogo y el neonatólogo, porque debemos formar un equipo para que en cualquier momento que nosotros podamos defender todo lo que tiene que ver en la educación de la lactancia humana. Entonces, es importante que tengamos herramientas que nos da la Academia Americana de Pediatría, en donde ellos hacen énfasis que deberían existir estas áreas de enfoque ya desde el tercer trimestre. Y fíjense qué interesante cómo la participación, por ejemplo, del obstetra, que nos va a referir a esa madre que pudiera ser primeriza, sana o tal vez con algunos problemas inherentes al embarazo, y que podamos entonces, además de discutir, pues siempre hablar de todo lo que significa la lactancia humana y sus beneficios. Por supuesto, formado por un equipo de salud para que en el momento del nacimiento reforcemos esa confianza y empoderemos a esa mamá con respecto a lo que significa la lactancia humana como tal. Siempre es importante que nosotros los pediatras pues también estemos a la par de poder examinar esas mamas y dar todo lo referente a la instrucción en ese sentido de la lactancia humana. Yo particularmente, pues en mi consulta siempre estoy acompañado de en el momento que voy a hacer la lactancia,
porque como soy un caballero, entonces es diferente a ustedes, las damas, que en donde se siente un poco más de confianza. Entonces, importante crear ese nexo, ¿verdad? A través de las distintas habilidades que podamos tener para hacer que esto pueda suceder y fluya de una manera adecuada. Pero también la Academia Española de Pediatría, con sus guías anticipadas, nos dan cuenta de la importancia de informar sobre los beneficios y la técnica de la lactancia humana y promover su inicio desde las primeras horas de vida. Y esto es tan importante que nosotros, como pediatras y puericultores, hacedores de esa puericultura, en los digamos que en los diferentes posgrados y en todas las oportunidades que tengamos, pues defender y visibilizar todo lo que tiene que ver con la lactancia humana y por supuesto todo lo que eventualmente esté relacionado con los cuidados propios del embarazo. Por ejemplo, fíjense qué interesante informar, anticiparnos frente a todo lo que tiene que ver con el tema de las vacunas, en donde hay también muchísima desinformación. Y por supuesto, comprobarle que la gestación se está llevando a cabo de una manera adecuada para poder, si existiera algún problema, anticiparnos a ella. Pero la OMS y la OEPS también tienen algunos lineamientos o recomendaciones a los cuales pues debemos hacer caso, o ese apego precoz antes de la primera hora, que es tan importante. Y fíjense que todos insistimos en estos puntos: la lactancia humana exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, esa lactancia a libre demanda y amamantar hasta los 2 años y más, que nos da un poco esa características de la longevidad de la lactancia humana. La lactancia humana va a tener definitivamente beneficios para el recién nacido y para la madre, como la reducción de la morbimortalidad en los lactantes, porque también reduce el riesgo de esas enfermedades como sobrepeso y obesidad, y menor riesgo de enfermedades gastrointestinales o respiratorias, así como también para la madre, menor riesgo de SEA de mama y de ovario, menor riesgo de diabetes mellitus, menor riesgo de depresión y, por supuesto, recuperación muy rápida del peso. Esto representa aproximadamente un ahorro económico de $300.000 por atender los problemas que puedan estar asociados por no utilizar la lactancia humana. Entonces, factores que pueden influir de manera positiva en la lactancia, y eso tiene que ver exactamente desde la forma, desde los momentos prenatales, en motivar, en educar, en ofrecer esa confianza para que la mamá se empodere y tenga una actitud positiva para poder amamantar, sobre todo si es una madre que ya tiene experiencia anterior, pues va a tener muchísima confianza en volverlo a realizar ahora. Pero visibilizar factores que sean negativos también es importante, porque va a causar pues un impacto importante en la madre, pues si los conoce de antemano, pues todo eso que tiene que ver con una producción insuficiente, que el niño no se pega adecuadamente, o que no hay una eyección suficiente, o tal vez que no tiene el conocimiento de los beneficios que significa la lactancia, pues puede influir de manera negativa y disminuir esa confianza que debe tener la mamá para frente a cualquier factor externo, incluso ancestral familiar, en donde ya tenemos allí a la abuela que se acerca con un tetero y quiere ofrecérselo porque a la pobre niña le está doliendo o porque no lacta de manera adecuada. Son factores que nosotros tenemos que ya antecedernos para que no sucedan. Y si suceden, pues la madre sepa cuáles son las herramientas y lo que tiene que hacer. Esta es una diapositiva que yo quería presentarles, porque es cómo la Organización Mundial de la Salud proyecta para el 2025 qué debería ser las tasas de lactancia humana, aumentar y acercarse a un 50%, que si se quiere, pues nosotros quisiéramos que fuera muchísimo mayor, pero bueno. Por lo menos es lo que estamos trabajando, y esto que nosotros estamos haciendo hoy, empoderándonos desde el punto de vista de conocimiento para transmitirlo en las diferentes consultas, pues también hace que esto suceda. Ustedes pueden ver aquí que la tasa de lactancia humana exclusiva en los países de las Américas, podemos, y está exaltado aquí en Venezuela, apenas alcanza un 7,1%. Esta diapositiva, digamos que la pude obtener de
una revisión que se hizo hacia agosto del año pasado, coincidiendo con el Congreso de Lactancia Humana. Y fíjense que, si bien es cierto, el objetivo de la OMS es del 50%, para ese momento la tasa de la lactancia materna exclusiva en ese instante alcanzaba aproximadamente un 40-41%, lo cual es contrastante definitivamente cuando uno revisa las páginas de oficiales del Ministerio para el Poder Popular para la Salud. Ustedes ven lo ambicioso que es incluso antes, ya para el año 2019, un 76,6%, en donde pareciera que hay una controversia en cuanto a la información. Yo me pregunto si es que ellos no corrieron la coma adecuadamente o es que la información está pues maquillada o no es la más adecuada, pero igual creo que vale al lugar pues presentarla para que nosotros veamos cuáles son los distintos escenarios, así como este en donde podemos ver que esta puntuación mundial de la lactancia materna para el 2023 ya, a diferencia de lo que decíamos en agosto, pues aumentan las tasas de lactancia materna en todo el mundo a través de la protección y el soporte y la visibilización de lo que tiene que ver la lactancia humana hasta en 10 puntos, acercándonos a esa meta de la Organización Mundial de la Salud en el año 2024 en un 48%. Yo quería también basarnos un poco en la evidencia y de antemano les pido disculpa un poco por estar en inglés, pero es interesantísimo este estudio que sale en PubMed en el año pasado, en el 2023, en el Nursing Report, en febrero, en donde se habla cuál es el efecto de la educación antenatal en estos padres y su actitud frente a la lactancia humana y el apego hacia el niño. Y realmente los resultados fueron extraordinarios. Se estudiaron, fue un estudio hecho en Atenas y se estudiaron 216 familias, en las cuales es un estudio, por cierto, longitudinal, en donde se vio que el hecho solamente de la educación antenatal creó una expectativa hacia esos padres muy positiva desde el punto de vista de la actitud frente a la lactancia, probablemente en algunos que no la conocían o en otros que estaban tal vez un poco indecisos, y es allí en donde nosotros debemos hacer énfasis en esos padres que están aún indecisos para invitarlos a que hagan lactancia humana exclusiva y por supuesto que el apego que tiene el bebé extraordinario. Creo que la medicina basada en la evidencia es extraordinariamente importante para nosotros y en ese sentido pues apoyarnos para poder tener aún muchísimo más herramientas en el momento que estamos en nuestras consultas para poder hacernos de toda la información, como lo he dicho desde el principio, a través de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, las guías anticipadas de España y por supuesto, Academia Americana de Pediatría. Y este trabajo que se hizo en casi 2.000 hospitales chinos, en donde también, que fue un estudio transversal, se pudo ver cómo también la educación antenatal de lactancia humana impactó positivamente en el inicio y en el mantenimiento a lo largo del tiempo. Este estudio me pareció que era trascendentalmente importante y tal vez debí colocarlo en primer lugar antes de los dos anteriores porque es una revisión exhaustiva que se hizo a través de 50 años y que la pude encontrar en Cochrane, en donde desde 1966 hasta el 2016 se estudiaron en diferentes partes del mundo, básicamente en los de alto ingreso como el Reino Unido y también en Estados Unidos, qué impacto tenía el hecho de tener la educación antenatal en el incremento y la duración de la lactancia humana. Y las conclusiones de todos los estudios que se hicieron durante ese tiempo era que no había una real conclusión, por así decirlo, o impacto en lo que tenía que ver con el apego, ese apego precoz y el mantener entre 3 meses por lo menos o 6 esa lactancia humana y prolongarla hasta los 2 años de edad. Eso nos da como una información que incluso un poco nos quiere decir que nosotros deberíamos tener nuestros propios trabajos y sobre todo porque somos países no solamente del tercer mundo, de bajos ingresos, en donde
esta información sea visibilizada para nosotros como tal, para nuestro propio consumo, pero también para demostrar ante el mundo que nosotros también sabemos y hacemos investigación en este sentido, sobre todo en algo que es tan importante y en lo que todos los que estamos aquí creemos que es la lactancia humana. Este estudio es maravilloso porque fue hecho en Brasil y también es un estudio en lugar a través de modelos anatómicos en donde se facilita el trabajo con mamas, ¿verdad? Y en sus diferentes, digamos, variantes, más grandes, más pequeñas, medianas o con pezones invertidos o muy protruidos y en los maniquí y se facilita muchísimo pues este apego que se tiene para la lactancia humana. Entonces creo que son herramientas válidas. Con todo esto lo que yo quiero decir y manifestar es la importancia de la figura protagónica del puericultor y el pediatra. Y fíjense que lo digo de esta manera, puericultor y pediatra, porque sí, nosotros somos pediatras y vamos a curar, pero también tenemos que aprender a cuidar de eso, que poder que nosotros tenemos desde el punto de vista educativo a través de todas nuestras habilidades comunicacionales y de todas las herramientas que podamos echar mano en un momento dado para hacer que la lactancia humana pues se visibilice. Entonces tenemos que la educación prenatal y su acompañamiento siempre, porque es que nos vamos a convertir, como lo dije en un principio, en un acompañante, en un nexo indeleble entre esa familia y nosotros. Provee información a la embarazada y ayuda a realizar una elección más idónea sobre la alimentación de su hijo, siempre de la mano con los otros protagonistas. Entonces la consulta prenatal pediátrica en lactancia humana va a ser exitosa. ¿Cómo podemos hacer nosotros todo lo que acabamos de mencionar ahora? Bueno, a través de una historia clínica, ¿cierto? Y esa historia clínica, como nosotros la conocemos de manera clásica, escrita, a través de todos esos lineamientos que ya desde pregrado nosotros sabemos hacer, una buena anamnesis con todos los antecedentes, con un examen físico adecuado, en donde toquemos todos los tópicos importantes que se deben tocar en la historia y los que también la madre menciona y traiga la consulta, que son sumamente trascendentales, así como no desaprovechar el momento para hacer una charla educativa sobre la lactancia materna, pero hemos evolucionado. Y esta evolución a través de la informatización y la sistematización que ya daba pasos lentos desde finales del siglo pasado a través de la digamos, de las tecnología, pues nos ha hecho hablar de algo que se llama teleconsulta y nos visibiliza todo lo que tiene que ver la historia médica electrónica en lactancia humana. Y esto es un tópico extraordinario que a mí particularmente me encanta porque nos va a dar la posibilidad de facilitarnos el trabajo médico y nos permite, digamos que, estandarizar y difundir la práctica médica, así como también crear el nexo entre las diferentes disciplinas pediátricas y todos los actores, como lo mencioné, los tetra, el perinatólogo, el neonatólogo y todos los demás que de una u otra manera pues estén involucrados en la educación de la lactancia. Entonces, definitivamente es una herramienta indispensable de la teleconsulta que se agranda y da un salto cuántico con la pandemia, porque a través de la pandemia y por no poder asistir, ¿verdad?, a las consultas, nosotros tuvimos que hacerlo a través de algo que era la telelactancia y las telellamadas, ¿sí? Y a través de esa forma nosotros podemos acompañar a las madres en todas estas preguntas y en todo lo que se ha pues observado y no perder la oportunidad de enseñar pues ese agarre importante que debe tener o todas esas situaciones de manera individual que se pueden presentar y que de forma introspectiva, pues uno tiene que tener las herramientas para poder solucionarlas. Entonces, una historia médica electrónica en lactancia humana tiene como objetivos detectar y solucionar los problemas a tiempo, de manera de garantizar el éxito y la longevidad de la lactancia humana. Fíjense que no estoy descalificando a lo que ya nosotros hacemos como tal, sino que esto es lo que nos agiliza y nos mejora nuestras vidas porque lo vamos a tener de una forma muchísimo más fácil de leer
como nosotros sabemos que muchas veces cuando leemos las historias médicas del grupo anterior, pues nos es muchísimo más difícil o tal vez unas indicaciones de nosotros los médicos que sabemos que nos es difícil y podemos hacer un diagnóstico precoz de problemas y una intervención rápida y adecuada. Entonces, la historia médica contempla distintos componentes, la historia médica electrónica, como todos lo sabemos, esos antecedentes maternos, obstétricos, perinatales, la lactancia anterior en el caso de que ya sea una madre que ya ha lactado y también todo lo relacionado con la ingesta del bebé. Los motivos de consulta no solamente son de la mamá del bebé, sino también tomar en cuenta y respetar. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos, escuchando todo lo que las mamás nos dicen, porque van a ser, digamos que elementos de los cuales nosotros podemos ayudarnos en un momento dado y parafraseando a las madres, pues las vamos a ayudar. Todas las motivaciones que probablemente tienen anteriormente y hasta que nos comenten cuánto tiempo ellos quieren amamantar. El examen físico de las mamás del bebé, pero de la lactancia es algo para mí pues fascinante y esto tiene que ver con este score que como el APGAR, pues nos va a dar un puntaje, ¿sí? En donde pues al hablar del agarre, de la deglución, de las características del pezón, la comodidad con la que ella puede amamantar y si necesita o no ayuda, como podemos observar en la pantalla, nos va a dar un puntaje menor o mayor de 7. Cuando ese puntaje así está establecido, de acuerdo a lo que está allí en pie de página del Breastfeeding Charting, si es menor de 7, pues no requiere más que pues, un seguimiento que no es tan prolongado, en donde le reiteramos de manera positiva que lo está haciendo bien y tal vez una consulta pues, de seguimiento para saber el peso. Pero cuando las puntuaciones son mayores de 8, pues ella va a necesitar definitivamente un mayor seguimiento o tal vez referirla a un especialista. Y así es como deberíamos ver nosotros en la pantalla de una manera más fácil el puntaje que va de 3 a 1 con estas diferentes características en la evaluación. Fíjense cuál es la respuesta de la mamá frente a las señales de hambre. Hay madres que inexpertas muy probablemente pasan desapercibido estas señales y eso es importante a tomarlo en cuenta porque va a aumentar ese puntaje. Esto significa que nosotros tenemos que hacer más consultas prenatales para poder orientarlas el tipo de pezón, si es invertido, plano o evertido, y todo esto, por supuesto, tiene unas características y un impacto, pues tenemos que tratar de ayudar si es un pezón plano y todos los ejercicios que eventualmente vamos a dar para esa mamá, el confort o el dolor del pezón en la mama que nos da cuenta de que probablemente no está teniendo un agarre adecuado, las señales de hambre del bebé, el posicionamiento. Esto es tan importante y que muchas veces si nosotros recordamos en nuestras consultas, cuando ponemos a la mamá o cuando ella de manera espontánea amamanta y nos damos cuenta que no hay roce o piel con piel o que el enganche definitivamente no es la más adecuado, la mamá no se agarra a la mama de la forma como debe ser para garantizar un ordeño y una facilidad y incluso hasta la forma de sentarse en la silla, ellas se van hacia adelante entendiendo que esto, más allá de ser un acto amoroso, pues necesita una tranquilidad, un ambiente plácido para poder hacerlo. La deglución, que muchas veces también desestimamos, es importante si la oímos o no. Y finalmente, lo que quiero decirles con esto, como lo pueden ver en pantalla, pues en esta mamá, como está en el ejemplo, tiene un score de 17, el cual nos está diciendo a nosotros rápidamente que ella necesita regresar en otras oportunidades para ir dilucidando, educando, mejorando desde nuestro acompañamiento toda la información que ella necesita para mejorar. Entonces el plan de trabajo va a quedar de esta manera, visualizándola de forma muy fácil para nosotros y para cualquier otro que venga después de nosotros a revisar la historia y podemos ver que o sencillamente no necesita control o sencillamente viene por un control de peso o sencillamente hay que remitirla a una consejera internacional certificada en lactancia humana que es trascendentalmente importante o sencillamente referirla a una consulta especializada, dependiendo, por supuesto, de la patología de cada una de las madres.
Así quedaría cuáles son los consejos que podríamos darle, porque muchas veces pues nosotros a través del manuscrito o no nos caben los récipes o se hace un poco difícil, pero si ya nosotros lo tenemos establecidos en nuestras bases de datos, va a ser muchísimo más fácil para nosotros. Esto es una cortesía de la doctora Bader y del doctor Carlos, que han trabajado importantemente en esta historia médica electrónica de lactancia humana y que ya lo tienen como establecido. Está publicado para los que estemos interesados en Gaceta Médica ya desde el año 2021. Entonces, como conclusión de esta presentación, pudiéramos decir que la educación en lactancia humana debe iniciarse desde la etapa prenatal. Eso es definitivo, que se debe incluir en el estudio de la lactancia humana ya desde el pregrado a todo nivel. Crearla como una especialidad en el posgrado sería fascinante. Y como lo mencionó el doctor Rafael, yo pertenezco a la comisión de posgrado de la Universidad Central de Venezuela y esto, si bien es cierto, no forma parte de la ponencia, pero estamos tratando de llevar para poder ser vistos y acreditados a nivel internacional que todas las especialidades vayan a 4 años. Pediatría debería ir a 4 años, probablemente el próximo año 2025 dentro del baremo. Y ese último año, el cuarto año, debería estar dado 6 meses por puericultura, porque veo con mucha preocupación que muchos de los estudiantes están muy débiles en todo lo que tiene que ver con la parte de puericultura, con todo esto de lactancia humana e incluso con el tema de lo de vacunas y lo que significa realmente la puericultura. Así que va a ser muy importante esta transformación. Establecer una plataforma electrónica virtual nacional que nos dé información, que nos dé consejos, como lo acabamos de ver ahora, masificar e implementar la historia clínica electrónica que también acabamos de ver ya por parte de la colaboración de el doctor Hernández y la doctora Badel, que la educación médica continua sobre lactancia humana nos permita garantizar el éxito y la longevidad de la lactancia humana, fortalecer lazos definitivamente de cooperación y de participación, educación desde esta Comisión de Lactancia Humana de la sociedad, con organismos como el Ministerio para el Poder Popular para la Salud, la OPS, el UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, no menos importante, porque esté de último lugar, respetar definitivamente el código de sucedáneos de la lactancia humana. Esto es trascendental que nosotros defendamos y tengamos siempre a la mano. Entonces, muchísimas gracias por la atención y estoy aquí para alguna pregunta si hay algo que no haya quedado claro. Gracias por estar acá.